Bueno, muchas gracias en primer lugar a la organización por este premio, que no es de VIH, pero está relacionado, como ya sabéis, aunque algunos de nuestros trabajos sí que hemos colaborado también en la detección de VIH, aunque no viene al caso. Siento la longitud del título, que ha supuesto un problema en la entrega, pero a los hepatólogos nos gusta dejarlo todo muy claro en el título. Entonces, me han pedido que sea muy breve y me ajustaré al tiempo. Dos pinceladas sobre la hepatitis C que deben saber quienes no estén familiarizados para entender el trabajo. Y el primero de ellos es que esta enfermedad infecciosa viral crónica cambió radicalmente en el año 2015 y cambió porque comenzamos a tener por fin tratamientos curativos, seguros y sencillos. Y cuando decimos curativos, es curativos, curan la infección en casi el 100% de los pacientes, prácticamente sin efectos secundarios. Esto fue un cambio absolutamente disruptivo. Pero fue una disrupción parcial, porque los profesionales que atendíamos a estos pacientes y que hasta entonces hacíamos un proceso diagnóstico y de monitorización de los tratamientos hasta entonces disponibles muy farragoso, nos costó mucho más hacer esa transición. Adoptamos muy rápido los fármacos, muy bueno para nuestros pacientes, pero al mismo tiempo tratar un volumen de pacientes muy elevado exigía ser eficientes también en otras facetas. La figura lo que expresa es, o lo que intenta transmitir era la complejidad que teníamos para llegar a un diagnóstico y para monitorizar un tratamiento que en realidad es tan seguro que prácticamente la única monitorización que requiere es que el paciente se lo tome. Pero esto había que demostrarlo en aquel momento, en el año 2016-2017. El objetivo del estudio, que se puso en marcha en el año 2018 y que ahora mismo es práctica clínica habitual, lo que pretendía reflejar era si el proceso de diagnóstico y monitorización, y aquí entroncan con uno de los accesses en cuanto a lo que hace referencia al diagnóstico en un solo paso, todo este proceso de diagnóstico y monitorización se podía reducir sin perder eficacia, sin perder seguridad, y si esto además permitía un ahorro de costes, que el ahorro de costes tiene una doble perspectiva. Por eso el objetivo primario parece que es el de los costes, aunque esto no es un estudio puramente de costes, y teníamos otra serie de objetivos secundarios para medir efectividad, seguridad, características de los pacientes, costes indirectos, etcétera. Pero me centraré por cuestiones de tiempo en los principales. Esto es un poco la tabla de lo que se hacía antes. Para que vean la complejidad, no solo era el número de visitas, sino el número de pruebas, profesionales que atendían a los pacientes. Hay una variabilidad entre el número de semanas y el número de visitas, porque hay distintos tratamientos que tienen peculiaridades diferentes, pero los números son muy altos. Hacíamos venir mucho a los pacientes. Aquí llamamos estrategia simplificada, que es la comparación. En aquel momento, porque ahora todavía la hemos simplificado más, son 2 visitas únicamente. Diagnóstico en un solo paso, imagino que se comentará después, pero que básicamente consiste en que en una única muestra de sangre se hace un diagnóstico concluyente de hepatitis C, se evitan más pruebas, más visitas, etcétera, antes de acceder a un tratamiento. Una primera visita con el médico, infectólogo, hepatólogo, en la cual se hace todo y el paciente se va ya con el tratamiento y ya no vuelve hasta la visita de resultados en las que se comprueba si el paciente se ha curado y se le comunica. Esto sería la estrategia simplificada. Pues bien, el circuito del estudio es el que se refleja en esta diapositiva. Ya saben que tiene que parecer complejo para que se parezca que hemos trabajado mucho. En total participamos 11 centros nacionales, 3 de ellos gallegos, Coruña, Santiago y Pontevedra, y recopilamos información de tratamientos realizados con esta combinación impronunciable de 2 antivirales de acción directa, utilizados 8 semanas en pacientes sin cirrosis, y recogimos la información posteriormente. Es decir, es un estudio retrospectivo transversal con las limitaciones evidentes que ello tiene. Los resultados principales del estudio son los que les muestro en las siguientes diapositivas. La tabla de la izquierda, ilegible, lo único que quiere decir es que el tipo de población que se incluyó es la población que seguimos teniendo en el año 2019, 20, 21 y 22, y por tanto las conclusiones del estudio siguen siendo aplicables en el momento actual.
Las gráficas es quizás lo más llamativo porque lo que muestran es la curación y en práctica clínica real con una estrategia tan simplificada como la que les he mostrado. Y la curación es próxima al 100%. Por intención de tratamiento no llega al 100% porque siempre hay alguna pérdida de seguimiento, pero de todos los pacientes que completaron el tratamiento se curó el 100% de los pacientes. Y aquí curar es curar. En cuanto a la cuestión de los costes asociados a esta estrategia simplificada fueron no farmacológicos de 754 euros por paciente, frente a la estrategia convencional en la que oscilan entre 1.300 y 1.700 euros por paciente. Supone un ahorro de unos 600 euros, que puede parecer poco, 600 euros. Bueno, 600 euros hoy en día ya no es tan poco, pero es que si aplicamos la estimación de pacientes que quedan en Galicia por tratar, alrededor de 4.500, y consideramos que tratamos la mitad, ahorraríamos en costes alrededor de 2 millones de euros. Ya sé que algunos pensarán que en realidad no es ahorro, porque ya está pagado todo, ¿no? Pero sí es ahorro, porque dejar de hacer una actividad supone poder hacer otra. Y eso incluso es más valioso que el ahorro neto de 600 euros. Además, en el estudio pudimos identificar áreas de mejora, áreas como la naranja y la azul, que no tienen ninguna motivación política los colores, en las que representan visitas médicas, en las que con el paso del tiempo en la actualidad hemos suprimido una de ellas, hemos potenciado más las visitas telemáticas de enfermería de práctica avanzada, que tiene unos costes inferiores y además los pacientes la aprecian más, y hemos suprimido la mayor parte de las visitas a farmacia en forma de dispensación delegada del tratamiento, con lo cual estos datos nos ayudaron a seguir mejorando en los años posteriores. Y por último, en cuanto a la seguridad, porque esto es un dato importante, si vemos menos a los pacientes, vamos a poner en riesgo a los pacientes. Lo que pudimos observar es que la realidad es que no. El número de visitas no previstas debidas a efectos adversos únicamente las presentaron 5 pacientes, prácticamente todos leves, excepto uno que ya tenía una patología basal compleja y que se descompensó por otro motivo no relacionado con el tratamiento, y el uso de recursos sanitarios no esperados se limitó a visitas y análisis en un número menor de pacientes. En conclusión, esta estrategia simplificada de evaluación y monitorización del tratamiento de la hepatitis C, en este caso desde el estudio durante 8 semanas, permite un ahorro neto por paciente de 600 euros, que hay que ver desde mi punto de vista de una forma más amplia que esa cuantía numérica, sin comprometer la eficacia y sin comprometer la seguridad. El análisis de los costes, de estos costes directos no farmacológicos, ofrece nuevas oportunidades de simplificación. Es verdad que ya muchos de ellos tomado, como les he mostrado. El simplificar todavía más el proceso, ya no solo para ahorrar, sino también para no perder pacientes en el proceso. Cuanto más hacemos venir pacientes a los hospitales de estas características, más pacientes se pierden y menos pacientes se curan. Y la liberación de recursos que no aportan valor en el proceso de curación de la hepatitis C va a permitir tratar más pacientes con hepatitis C y con otras patologías, porque estamos disponiendo de más recursos humanos de laboratorio y de farmacia para atender otras patologías. Muchas gracias.